todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es una entrevista. Durante esta semana tenemos la oportunidad de... vamos a realizar un viaje por parte de la escuela normal y vamos a observar el contexto rural en el que se desarrollan algunas escuelas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El tema de hoy que vamos a abordar a cabo en nuestro canal es sobre qué es una entrevista. La entrevista se lleva a cabo de una de una a más personas, pero generalmente es de dos a personas, que es el entrevistador y el entrevistado. Bueno, la entrevista es el intercambio de ideas, opiniones, combinación de intercambiar el tema que se lleva o el saber qué es una persona. La entrevista se lleva a la entrevista formal, que es más común. Antes de empezar una entrevista, es generalmente avisarle al entrevistado de qué se va a llevar a cabo el tema, para el momento de hacerle una pregunta, no cuestionarlo y no se quede con cara de what al momento si no se sabe la pregunta. Él así ya va a investigar poquito acerca del tema y así él nos pueda contestar la pregunta. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya ayudado lo que es una entrevista. Gracias y hasta la próxima. Y para pues conocer, ¿verdad?, el contexto en el que se desarrollan estos alumnos, las personas que ahí habitan, pues tenemos que realizar entrevistas, ¿verdad? Pero ustedes se han de preguntar, pues, ¿qué es una entrevista? Bueno, pues quédense aquí y les vamos a enseñar qué es una entrevista. Bueno, primeramente les voy a decir que, pues, debemos de tener en cuenta que hay muchos tipos de entrevistas, ¿verdad? Hay tipos de entrevistas, pues, puede ser una entrevista, hay entrevistas laborales, hay entrevistas que se pueden hacer pues como interrogatorias, hay entrevistas que se pueden hacer para los famosos, entre otras cuestiones. Dependiendo pues la entrevista que se quiera realizar, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso pues es para conocer un contexto, pues se debe conocer también la estructura que debe tener una entrevista. La estructura casi siempre pues tiene algunos pasos. Bueno, cabe destacar que son 4 pasos. Primeramente es una introducción del tema. Segundo es una presentación del entrevistado. Tercero es pues el cuerpo en sí de la entrevista. Y como cuarto lugar tenemos el cierre de la entrevista. Con el primer paso, pues el entrevistador debe preparar 2 o 3 párrafos escritos que detallan pues de qué tratará la entrevista. Posteriormente, pues se debe memorizar estos párrafos para poder presentar la entrevista en voz alta y sin leer. Esta presentación pues se conoce también como una introducción al tema y pues por lo tanto debe explicar en qué consiste el tema central de la entrevista. Como segundo paso tenemos la presentación del entrevistado. En este segundo paso pues el entrevistador debe pues presentarse, valga la redundancia, y pues debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones pues es necesario indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Sin embargo, es válido brindar pues datos adicionales, ¿no?, del entrevistado para que el público pueda entender quién es realmente el entrevistado y qué tipo de preguntas va a responder. El cuerpo de la entrevista, por su parte, pues consiste en sí en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por ejemplo, pues en nuestro caso a lo mejor es un alumno, es un maestro o en sí un padre de familia. Bueno, cabe destacar que el cuerpo de la entrevista pues contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Esas preguntas deben ser dirigidas directamente a la persona que se está entrevistando en un tono formal y valiéndose de su nombre propio. Y finalmente en cierre, pues para concluir una entrevista se agradece al entrevistado su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes en la entrevista que merecen ser recordados por el público. Hola, ¿qué tal? A continuación les vamos a hablar sobre lo que viene siendo una entrevista. En pocas palabras, una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre lo que son las entrevistas. En sí, las entrevistas es aquel momento en el que dos personas o más se tienen citadas en algún punto para hablar sobre algún tema en especial, llevando cada quien a cierta cantidad de preguntas. Tenemos lo que son las entrevistas estructuradas, que son las que son formales. En este ejemplo, la persona que va a responder a las preguntas no tiene tanta libertad para contestar, sino que es un poquito más específico a lo que trata el tema. Las entrevistas no estructuradas o libres son basadas un poquito igual, preguntas ya pensadas anteriormente sobre el tema, pero cambia que la persona tiene un poquito más de libertad o expresión sobre sus respuestas. No exactamente tiene que ser como un tipo sí o no. En algunos casos como entrevistas de trabajo se podría decir. Y pues eso es todo. Creo que hasta aquí. Gracias.